2. Vamos a retroceder un poquito en el 4:9. Amén. Segunda de Corintios 2, 4 y 9. Amén. Desde el 7, perdón. Segunda de Corintios 4, 7 y 9 dice: pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de quién, y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y diga conmigo una vez más esa última parte del versículo: derribados, pero no destruidos. Aleluya, hermano. Y ese es el título de este mensaje. Amén. Derribados, pero no destruidos. Amén. Y hay también ahí, hermano, algo poderoso que podemos leer en el versículo 7. Amén, que dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Amén. Y dice: para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. Y alguna vez, hermano, se ha puesto a pensar: ¿por qué Dios pone un tesoro tan grande en vasos tan débiles? Amén. O tan simples, por decirlo de esta manera, hermano. Nosotros, hermanos, representamos esos vasos simples, esos vasos débiles. Amén. Pero ¿por qué un Dios tan grande, tan poderoso, puso una gloria tan grande, hermano, en vasos tan frágiles? La respuesta la encontramos ahí mismo, hermano: para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros mismos, hermano. Amén. Yo soy débil, y como decía el apóstol Pablo, amén, soy fuerte cuando soy débil. ¿Por qué? Porque la excelencia del poder de Dios está en mí. Amén. Hermano, yo antes de conocer a Cristo, y todavía soy un hombre débil, amén, porque soy carne. Algún día, hermano, seré transformado y gloria sea al Señor, pero todavía no llega ese momento. Aún estoy en esta carne, estoy en debilidad, y aún así Dios, hermano, usa nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esto es para que la grandeza sea de Dios y no de nosotros, para que sea evidente, para que todos los que tienen ojos para ver, vean, que vean que la obra es hecha por el poder de Dios, no por el poder del vaso. No es por el poder del hombre, no es por mi fuerza, sino por el poder de Dios. Porque yo, hermano, y hablando, testificando en esta hora, hermano, hay aquí algunos que me conocieron o me han conocido desde la infancia, y siempre, hermano, he sido un hombre débil, y antes de conocer al Señor estaba viciado. Amén. Y si pude cambiar fue gracias al poder de Dios, hermano. Con mi poder nunca salí del hoyo donde yo estaba. Por mi poder nunca, por cuanto soy débil. Era una debilidad tan grande que no me permitía levantarme ni salir del hoyo donde yo estaba. Amén. Pero el poder de Dios fue manifiesto en mi vida, y míreme, hermano, dónde estoy el día de hoy. Yo nunca pensé estar en un púlpito predicando la palabra de Dios, pero ahora, hermano, lo que usted puede ver en mí, si yo estoy aquí, no es por mí, hermano, es gracias al Señor Jesucristo. Amén. ¿Por qué Dios escogió utilizar vasos de barro poco confiables en lugar de vasos más seguros? Porque los vasos perfectos, hermanos, solo son seguros para traer gloria a sí mismos. Amén. Y el Señor Jesucristo dice que ha exaltado a los humildes. Amén.
Ha exaltado a los incultos para avergonzar a los soberbios. Amén. Y hermano, en esta hora, esto que le cuento es para entrar un poquito en el tema, en el mensaje. Amén. Y quiero centrarme, hermano, un poco en esas debilidades que todos tenemos, hermano. Amén. Esas debilidades, hermano, que nos hacen sentir atribulados. Quizá más de uno, hermano, en esta hora se va a identificar con algunos de los puntos que voy a mencionar. Debilidades que te hacen sentir atribulado, angustiado. ¿Quién no se ha sentido angustiado alguna vez? Quizá viene en estos momentos en angustia, viene atribulado, se siente desamparado, se siente derrotado, destruido, como lo veíamos en la palabra de Dios. A veces por fuera, hermano, nos vemos completos, íntegros, pero por dentro tal vez estamos derribados, nos sentimos destruidos. Esas situaciones, hermano, que en ocasiones nos hacen pensar que no podremos salir de ellas. Pero como ya lo mencioné, hermano, no es por tu poder, sino por el poder de Dios. Amén. ¿Cuántos pueden darle una alabanza al Señor Jesucristo? Y quiero que me acompañe, hermano, al libro de Nehemías. Nehemías capítulo 2. Amén. Nehemías capítulo 2, y vamos a leer del 1 en adelante, primero del 1 al 5, y me voy a brincar algunos versículos. Amén. Pero del 1 al 5 lo vamos a leer corrido. Ya está ahí, hermano. Y dice: en el nombre de Jesús. Amén. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, ¿cómo estaba Nehemías? Triste. Él estaba delante del rey, pero estaba triste. Y a veces, hermano, así estamos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice: y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Diga conmigo: la reedificaré. Y luego vamos a leer el 11, del 11 al 13. Amén. Y dice: llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé que los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Ahora vamos a leer del 17 en adelante. Dice: les dije pues: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien,
Pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y hasta ahí, hermano, vamos a leer. Amén. ¿Y por qué les hablo, hermano, en este momento de Nehemías y la reedificación del muro o las murallas de Jerusalén? En esos tiempos, hermano, una ciudad sin murallas era una ciudad débil, era una ciudad sin fortaleza. Cualquiera, hermano, podía llegar y atacar a la ciudad a la hora que le placiera. Pero dice la escritura, hermano, que la ciudad ya estaba desierta, estaba desolada, las puertas del templo estaban quemadas, el templo también, hermano, estaba en ruinas. Era una ciudad, hermano, en ruinas. Había gente en Jerusalén, sí, algunos todavía vivían, hermano, en Jerusalén. Amén. Algunos que escaparon de la deportación vivían en Jerusalén, pero eran muy pocos. Y hermano, una ciudad sin murallas era débil. Dice ahí la escritura, hermano, que ellos eran o sufrían el oprobio y el escarnio de los demás pueblos, de los demás reyes. Amén. Vemos por otro lado, hermano, la ciudad de Jericó. La ciudad de Jericó, hermano, era una ciudad que se conocía por sus grandes murallas. Se creía que era una ciudad fuerte porque tenía unas murallas fuertes. Tal vez pensaban incluso que era una ciudad impenetrable. Incluso el mismo pueblo de Israel, hermano, en Números 13:28, dice que los espías israelitas, cuando inspeccionaron la tierra de Canaán, se asustaron de las murallas fortificadas que tenía la ciudad. Jericó era una de las ciudades más fortificadas y fuertemente defendidas de la región de ese tiempo, hermano. Amén. Los de Jericó, hermano, se ensoberbecieron porque creían que sus murallas nadie las podía derribar. Su confianza estaba en esos muros. Y así, hermano, en este tiempo hay mucha gente, hay muchas personas que su confianza, hermano, o hacen de sus murallas los bienes materiales, el dinero, cualquier otra cosa que no sea Dios, hermano. Amén. Ellos, muchas personas están, hermano, como los de Jericó, poniendo su confianza en otras cosas antes que en Dios. Sus muros son el dinero, los bienes materiales, y creen que teniendo eso lo tienen todo y se sienten seguros. Pero cuando todo eso desaparece, hermano, se pierden. Creen que todo acabó y no saben qué hacer. Si usted pone toda su confianza, hermano, en su dinero, el día que se le acabe el dinero no va a saber qué hacer. Si pone toda su confianza en el hombre, el día que el hombre le falle, hermano, se va a decepcionar y tal vez se va a ir y no va a saber qué hacer. Amén. Yo en un tiempo, hermano, yo vivía solo. Y gracias a Dios, hermano, eso fue antes de convertirme a Cristo. Un año antes de ser convertido. Yo tenía un buen trabajo, hermano. Trabajaba en Querétaro. Estaba trabajando fuera de la ciudad y me iba muy bien, gracias a Dios. Y yo vivía solo, bueno, con un primo. Rentábamos una casa, hermano, en un residencial. Teníamos la solvencia en ese tiempo para pagar la renta de una casa, y esas casas no son baratas. Si aquí, hermano, a veces son caras, imagínense, en una casa, en un residencial es más cara. Pero pues nosotros en ese momento, nuestra confianza estaba en el trabajo, en el dinero, y decíamos sí podemos. Y sí podíamos. Amueblamos la casa, la mayoría de los muebles eran míos, y yo me sentía bien, hermano, me sentía feliz. Yo creía que lo tenía todo.
Yo decía, tengo un buen trabajo, tengo dinero. Con mis hermanos, con mi familia, nunca he tenido pleito con ninguno de mis hermanos. Me llevo bien con todos. En ese tiempo mi madre aún vivía. Yo decía, no tengo pleito con mis hermanos, me llevo bien, tengo bastantes amigos, yo no ocupo nada. Y me faltaba Dios, hermano. Se acabó, hermano, esa vida que yo tenía en su momento. Se fue el buen trabajo que yo tenía. Yo malgastaba, hermano, nunca ahorré nada de lo que gané. Me iba muy bien y nunca hice nada. Se acabó, hermano. Toqué fondo en una ocasión. Yo estaba enganchado a la drogadicción, a las drogas. Amén. Y llegó el punto en el que me perdí. Puse mi confianza en algo que no era Dios, algo vano. Amén. Mi tesoro estaba aquí en la tierra, hermano. Y me perdí. Pero poco tiempo después, hermano, me di cuenta que el que me faltaba era Cristo. Me faltaba el Señor, hermano. No tenía, tal vez en ese momento, el dinero que malgasté. Ya no tenía esa casa. Lo único que conservaba eran mis muebles, algunos. Pero empecé a conocer más a Cristo, hermano. Amén. Y eso fue lo mejor que me pudo pasar en ese momento. Amén. El pueblo de Israel, hermano, no tenía muros. Para los demás no tenía protección. Como le digo, una ciudad sin murallas, cualquier enemigo podía llegar y atacarla. Una ciudad sin protección no era nada. Y eso era lo que creían, hermano, los otros pueblos, los otros reyes. Creían que Israel no tenía nada, pero tenían a Dios, hermano. Tenían a Dios de su lado. Amén. Los demás creían que por no tener, según ellos, una protección, eran débiles, cuando la protección no era terrenal, hermano, era celestial. Y en este momento, hermano, nosotros tenemos esa protección. Tal vez, hermano, te encuentres en alguna debilidad, en alguna prueba, una lucha. Estás batallando con algo, estás entristecido. Tal vez tienes dolor en tu corazón. Pero, hermano, tenemos a Cristo. Y con Dios lo tenemos todo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dele la alabanza al Señor Jesús. Amén. Le digo que pocos eran los que habitaban todavía la ciudad de Jerusalén. Amén. Y los pocos que estaban ahí, hermano, dice la escritura que estaban siendo humillados. Estaban siendo avergonzados. ¿Por qué? Porque según los demás no tenían una protección. Y dice que eso fue lo que le dolió a Nehemías. Porque dice que él, cuando vio a uno de sus hermanos, le preguntó por los que habitaban todavía en Jerusalén. Y dice que él le dijo: están siendo oprimidos, sufren de escarnio, del oprobio de los demás. El oprobio, hermano, es algo que resulta vergonzante y provoca rechazo. Puede ser un rechazo público o una agresión. El escarnio es una burla tenaz que se hace con el propósito de ofender o de humillar. Y, hermano, muchas de las veces, si no es que la mayoría, como seres humanos, a veces estamos atribulados, hermano, estamos en alguna necesidad y no pedimos ayuda. ¿Y por qué cree usted que no pedimos ayuda? Porque no queremos ser avergonzados. No queremos que nadie se dé cuenta de que estamos en alguna debilidad, hermano. Y cargamos con todo eso a veces, como hombres, como seres humanos. Yo a lo mejor me atrevo a decir que la mayoría de los hombres varones, a veces así somos, hermano. Y a lo mejor los varones que están aquí me van a entender. Hace poco vi una entrevista y le preguntaban a un hombre: ¿quién miente más? ¿Los hombres o las mujeres? Y él rápido respondió: los hombres. Y le dijeron: ¿por qué? Y dice: porque los hombres
Les preguntas cómo están y siempre dicen que bien, aunque estén cargados, aunque estén en tristeza, estén oprimidos, ellos siempre van a decir que están bien. Y tal vez, hermano, no lo hacemos con el afán de mentir, pero muchas de las veces, por no sufrir, hermano, el escarnio y el oprobio de los demás, porque no sepan o que no nos avergüence, hermano, que estamos en alguna prueba, en una debilidad. Todos somos débiles. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces el pueblo de Dios estaba siendo humillado. Creían que estaban solos. Pues esto pasó en tiempos de la deportación a Babilonia. Amén. E incluso la ciudad estaba casi vacía, porque solo unos cuantos habitaban la ciudad. En Nehemías 1:3 dice: el remanente, los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Amén. Entonces, a veces, hermano, estamos en una situación semejante, hermano, y a veces no sufrimos el oprobio, hermano, de las personas, pero el enemigo, hermano, se quiere burlar de nosotros. A veces el enemigo, hermano, te hace sentir que no eres suficiente. Amén. El enemigo, hermano, tal vez te ha quitado algo en lo que tú tenías tu confianza, y tal vez ahora no sepas qué hacer. El enemigo, hermano, piensa que porque te quitó algo, o porque hizo venir algún mal sobre tu vida, hermano, él piensa que estamos destruidos. Tal vez él piensa que estás destruido, amigo, que hoy nos visitas. Por algo Dios te trajo a este lugar. Amén. No estás solo, no estás sin protección. Tal vez el enemigo te ha hecho saber eso, que no tienes protección, que no tienes alguien que te defienda, alguien que esté a tu lado, y tal vez piensas que ya no vale la pena seguir. Pero por algo Dios te trajo a este lugar. Y el enemigo siempre se va a levantar, hermano, contra los hijos de Dios, contra el pueblo de Dios. Dice la escritura, hermano, ahí donde leímos, dice: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? ¿Cuántos, hermanos, andamos en vida nueva? ¿A cuántos nos resucitó el Señor? Estábamos muertos, hermano, y ahora estamos en vida. Gracias al Rey de Reyes. Aleluya. Amén. Yo, hermano, estaba perdido, no hallaba la salida, estaba en el hoyo, estaba muerto en mis delitos y pecados. Porque dice la escritura que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dios, hermano, me ha hecho un nuevo hombre. Amén. Ha hecho cosas nuevas en mi vida. Cuando yo me sentía perdido, cuando yo no hallaba la salida, cuando yo me sentí derrotado, estaba derribado, y el enemigo estaba contento. Él pensaba: ya tocó fondo, hasta aquí llegó este brother. Pero llegó Jesús, hermano. Llegó Cristo a mi vida, aleluya, y me dio vida, una vida de resurrección. Amén. Ellos dijeron: resucitarán de los montones del polvo. Sí, amén. Aquí estamos dando gloria y honra al Señor Jesús. Hermanos, si ahora estás en un problema, si estás atribulado, amén, vas a salir de ahí, porque no estás sin protección. Dios está ahí, hermano. Dios está observando tu situación. Amén. Dice que ellos, hermanos, se burlaban
del pueblo de Dios. Los oprimían y los escarnecían, los avergonzaban, los humillaban, y es lo que el enemigo quiere. Amén. Y esto, hermano, también me trae a la memoria el caso de David. David decía: mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Salmo 43, 42. Ahorita lo vamos a leer. Pero ¿a quién no le han dicho eso, hermano? Estás pasando por momentos difíciles y a veces lo que quieres es un apoyo, y llega alguien y te dice: pues no, que eres cristiano, ¿dónde está tu Dios? A veces piensan, hermanos, los de allá afuera, que los cristianos no nos va a pasar nada, que somos intocables. Y cuando llegan las dificultades, las tribulaciones a nuestra vida, lo primero que dicen: ¿dónde está tu Dios? No, que muy cristiano. ¿A quién no le han dicho eso, hermano? A mí, hermano, yo tengo poco tiempo en el camino de Dios, tengo 7 años, voy a cumplir 7 años en el camino de Dios, y en más de una ocasión me han dicho: hermano, no que tú eres cristiano, ¿dónde está tu Dios? ¿Y a quién no le han dicho eso, hermano? Y duele, hermano, cuando alguien nos dice esas palabras. ¿Por qué? Porque el enemigo, hermano, quiere poner duda en nuestro corazón de que ya Dios nos abandonó, que no tenemos una protección como al pueblo de Israel. Y podemos caer, hermano, en esa duda. Quizá Dios ya se olvidó de mí, porque me pasa una cosa, me pasa otra. Si no me llueve, me llovizna. ¿Dónde está Dios? Y a veces, hermano, eso debilita nuestra fe. Y en esta hora, hermano, este mensaje también es para los que están viendo esta transmisión, porque quizás se quedó en su casa, pero la está viendo. Porque quizá piensa que ya no vale la pena venir a la iglesia, pero la ve en el teléfono. Y amigo, hermano, tú que nos estás viendo, el mensaje también es para ti. Dios está al pendiente de tu necesidad. No todo ha terminado. Hermano, si estás en algún problema, en una enfermedad, una necesidad, en dolor, en angustia, en tribulación, y sientes que estás derribado, te sientes en el suelo. Yo lo he sentido, hermano. En el caminar con Dios lo he sentido, pero también he visto la provisión y la mano de Dios obrando a nuestro favor. ¿Cuántos dicen amén? Acompáñame a ver el Salmo 79. Amén. Salmo 79, y vamos a leer el versículo 9 y 10. Salmo 79. Amén. Ya está ahí, hermano. Versículos 9 y 10. Dice: ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. ¿Por qué dirán las gentes: ¿dónde está su Dios? Sea notoria en las gentes delante de nuestros ojos la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. David, hermano, clamaba por la ayuda de Dios. Vamos a leer el 42, Salmo 42. Amén. Del 3 al 10 dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro la voz de tus cascadas.
Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? A veces, hermano, podemos sentir que el sufrimiento no termina. Amén. Como le digo, a veces apenas salimos de una y nos llega otra. Y David, hermano, él gemía. Y él, hermano, su carne se estaba debilitando, al grado que él ya no quería, tal vez, adorar a Dios. Y él por eso decía: ¿por qué te abates, alma mía? Recuerda, dice, aún he de alabar a Dios. Él se hablaba a sí mismo y decía: alma mía, alaba a Jehová. Porque tal vez, hermano, su cuerpo estaba cansado de luchar. Porque no es por nuestras fuerzas, hermano. ¿Cuánto tiempo llevas luchando con algo? Amén. ¿Cuánto tiempo, hermano? Y tal vez no es por tu fuerza. Si lo sigues intentando a tu manera, te vas a seguir debilitando. Y David, hermano, estaba débil en ese sentido, y él decía: no te abatas, alma mía, porque aún he de alabarle. Amén. Entonces, hermano, él también dice que constantemente los enemigos se burlaban de él. Constantemente le decían: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? En este solo versículo lo menciona en dos ocasiones. En el versículo 3 dice: mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Y en el 11 dice, en el 10, perdón, dice: como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? Y el enemigo, hermano, es lo que quiere que tú creas. El enemigo siempre se va a levantar y él va a querer crear esa duda en tu corazón: ¿dónde está tu Dios? Pero Dios está, hermano, atento. Dice que Dios está atento a las necesidades de los que le temen. ¿Cuántos dicen amén? Ellos decían: ¿qué hacen estos débiles judíos? Sí, hermanos, somos débiles, pero nuestra fortaleza está en el Señor. Nuestra fuerte muralla es el Señor. Él es nuestro escudo, Él es nuestra protección. Aleluya. Amén. El enemigo, hermano, cree que ya estás destruido, cree que no podrás. Pero hoy Dios te dice, hermano: cobra ánimo y levántate. La escritura, hermano, en el libro de Nehemías dice que las murallas y la ciudad estaba en ruinas, estaba derribada. Pero dice que el pueblo, o los pocos que quedaban, los que sufrían las humillaciones, las burlas, dice que cobraron ánimo y se levantaron y edificaron las murallas. Amén. Así Dios nos dice, hermano: cobra ánimo. No todo, hermano, está acabado, como lo vimos en el pasaje bíblico: derribados, mas no destruidos, hermano. Amén. Amigo visitante, no eres lo que la gente dice de ti. Lo que eres hasta el día de hoy no define tu vida, porque eso nos hace creer también el enemigo, hermano. Y muchos de nosotros creíamos que éramos el ladrón, el mujeriego, el alcohólico, el drogadicto, el mentiroso, el fornicario, el infiel. Y lo creíamos, hermano, y vivíamos esa vida. Y decíamos tal vez muchas veces: pues es que esta vida nos tocó y hay que vivirla. Pero no, hermano, eso no es lo que Dios quiere para ti, no es lo que Dios quiere para nosotros, hermano.
Amén. Dios tiene un propósito y un nuevo plan para tu vida, amigo que nos visitas. Nosotros no somos lo que antes éramos, y si ahora somos débiles es para que Dios se glorifique, pues su palabra dice: su poder se manifiesta en nuestra debilidad. Y por eso, hermano, depositó su gloria en vasos de barro. El libro de Nehemías dice que el pueblo de Dios cobró ánimo y se levantó, sin importar, hermano, lo que el enemigo decía de ellos, sin importar las burlas. Tal vez un tiempo dolían, sí, pero se levantaron, creyeron en Dios. Nehemías les platicó el plan, les platicó lo que Dios había hablado con él, y ellos le creyeron a Dios, hermano. Vamos a creerle a Dios, vamos a creer en las promesas de Dios, hermano, y no en lo que el enemigo diga de nosotros, no en lo que los de allá afuera diga de nosotros. Si se burlan de nosotros, hermano, si sufrimos ese oprobio, si sufrimos el escarnio, hermano, de la gente, que nos digan: ¿dónde está tu Dios? Amén. Creamos en Dios, hermano. Cobra ánimo, amén, sin importar lo que el enemigo diga. Ellos no les importó lo que el enemigo dijo y terminaron la obra, porque Dios siempre estuvo a su favor. Como se lo dijo a Nehemías, y tuvo el apoyo del pueblo, sino que de otros reyes. Cuando Nehemías, hermano, le contó al rey lo que quería hacer en su ciudad, dice que él le abrió camino. Nehemías le dijo: manda cartas a los reyes para que no seamos detenidos. Y dice que aún mandó cartas para que les dieran madera y les dieran todo lo necesario, hermano. Dios, hermano, te va a dar lo necesario. Dios no te va a dejar en ese lugar. Dios no te va a dejar que los demás se sigan burlando de ti. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dios siempre, hermano, enviará la palabra correcta. Dios enviará a su ángel. Amén. Enviará la ayuda. Elías, hermano, el profeta de Dios, deseaba morir, y Dios le mandó la ayuda. Dios no lo dejó morir, no lo dejó en la condición en la que él estaba. Él se sentía mal, anhelaba ya la muerte, pero Dios no lo permitió. Amén. Cuando hubo cobrado ánimo, Dios le dijo que saliera de la cueva. Dios le dijo: ¿qué haces ahí? Amén. Entonces Dios tal vez, hermano, va a permitir que llegue la prueba, la lucha, por un tiempo, porque Elías estuvo un tiempo ahí sufriendo, deseando morir. Después Dios le mandó la ayuda hacia nosotros, hermano. Tal vez es necesario que por un tiempo, hermano, estemos en aflicción, en pruebas, en luchas, como lo decía Pablo. Pero él decía: estamos en prueba, en lucha, pero gozosos todo el tiempo. Amén. Entonces un tiempo nos dejará, pero después él mismo nos sustentará, hermano, para cobrar ánimo y salir por su poder. No por nuestra fuerza, hermano, por su poder, para que la gloria sea de Jesús y no nuestra. Miqueas 7:8. Amén. Y ya casi termino, hermano. Vamos a Miqueas 7:8. Amén. Miqueas 7:8. Amén. ¿Ya está ahí? Y dice en el nombre de Jesús, Miqueas 7:8, dice: tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él.
hasta que juzgue mi causa y haga justicia y haga mi justicia. Él me sacará a luz, veré su justicia. Y mi enemigo lo verá y le cubrirá vergüenza. La que me decía: ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verán. Ahora será hollada como lodo de las calles. Amén. Por un tiempo, hermano. Tal vez nos ha sobrevenido, hermano, dificultad a causa de algún pecado, tal vez. Pero por un tiempo, hermano. Él decía: no te alegres, amiga mía, enemiga mía, decía, no te alegres de mí, porque me levantaré. Toda su confianza estaba en Dios. ¿Dónde está tu confianza, hermano? Dios es tu fuerte muro, Dios es tu protector, Dios es el que te cuida. Debemos de tener esta confianza. Me levantaré, Jehová será mi luz. Amén. Y verás y serás avergonzado, decía Miqueas. El enemigo, hermano, será avergonzado. Dios ya ha avergonzado. Jesús, hermano, avergonzó al diablo en la cruz del Calvario. Él creyó que ya había terminado con Jesús, pero le resucitó al tercer día. Amén. Y ya para terminar, hermano, ponte de pie en esta hora. Amén. Ponte de pie en esta hora, hermano, y si quieres venir a este altar, yo te invito. Amén. Por última ocasión voy a leer 2 de Corintios. Amén.